Buen día. El día de hoy nosotros hablaremos acerca de la contracción muscular y empezaremos hablando un poco acerca de la anatomía fisiológica del músculo esquelético. Entonces, para empezar a hablar de esto, tenemos que hablar de que cada fibra muscular contiene varios de cientos a miles de miofibrillas y cada una de estas miofibrillas está formada por aproximadamente 1500 filamentos de miosina y aproximadamente 3000 filamentos de actina que son adyacentes entre sí. Los filamentos de actina y miosina son moléculas proteicas polimerizadas responsables de la contracción muscular. Podemos encontrar los filamentos gruesos, que son de miosina, y los filamentos delgados, que corresponden a los de actina. Las bandas claras contienen solo filamentos de actina y se denominan bandas I isótropas. Por el contrario, las bandas oscuras contienen solo filamentos de miosina y se denominan bandas A anisótropas. Muy bien, entonces los extremos de los filamentos de actina están unidos a los discos Z. Aquí podemos ver en la imagen que los filamentos de actina son estas bandas que se pueden observar de color rojo. Y acá pueden ver que los discos Z o las líneas Z son estas líneas punteadas que se encuentran en cada extremo, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos discos Z atraviesa las miofibrillas y pasan de una miofibria a otra, uniéndolas entre sí y, a lo largo de toda la longitud de la fibra muscular. Como podemos ver, la porción de la miofibría que está entre dos discos Z sucesivos se denomina sarcómero. Cuando la fibra muscular está contraída, la longitud del sarcómero es de aproximadamente 2 milímetros. A esta longitud el músculo va a ser capaz de generar su máxima fuerza de contracción. El sarcoplasma es un líquido intracelular que se encuentra en los espacios entre las miofibrillas. Esto contiene grandes cantidades de potasio, magnesio, fosfato y enzimas proteicas. Dentro de este sarcoplasma que rodea las miofibrillas se encuentra un organelo fundamental, el retículo sarcoplásmico. Este tiene una organización especial que regula el almacenamiento, la liberación y la recaptación de los iones calcio. Por lo tanto, como mencioné anteriormente, el retículo sarcoplásmico es un organelo fundamental, ya que ayuda a controlar la contracción muscular. Ahora hablaremos un poco acerca de los mecanismos de la contracción. Sabemos que el mecanismo de contracción consta de 8 pasos, empezando por el primero, que es donde el potencial de acción viaja a lo largo de la fibra motora hasta los terminales de las fibras musculares. En el segundo paso, cada uno de estos terminales de las fibras musculares, bueno, en cada uno, perdón, de estos terminales se secreta un neurotransmisor que es la acetilcolina. En el tercer paso, esta acetilcolina liberada eh, actúa en una zona local en la membrana de la fibra muscular y esto causa o provoca que múltiples canales de cationes sean abiertos. Estos canales reciben el nombre de canales activados por acetilcolina. Como paso número 4 tenemos la apertura de los canales activados por acetilcolina, que permite la entrada de iones de sodio para que difundan hacia el interior de la membrana de la fibra muscular. Esto da como resultado un potencial de acción en la membrana. En el paso número 5, el potencial de acción viaja a lo largo de la membrana de la fibra muscular. En el paso número 6, el potencial de acción va a despolarizar la membrana muscular y una buena parte de la electricidad del potencial de acción fluye a través del centro de la fibra muscular, haciendo que el retículo sarcoplásmico libere una gran cantidad de calcio. Como paso número 7, los iones de calcio inician fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina, haciendo que se deslice uno sobre otro en sentido longitudinal. Después de una fracción de segundo, los iones de calcio son bombeados de nuevo hacia el retículo sarcoplásmico por una bomba de calcio de la membrana y permanecen almacenados hasta un nuevo potencial de acción muscular. Ahora hablando un poco acerca del mecanismo molecular de la contracción, de la contracción muscular, sabemos que la contracción se produce por un mecanismo de deslizamiento de los filamentos, donde estos se superponen entre sí, ¿verdad? Entonces, en un estado de relajado, los filamentos de actina que se extienden entre los discos Z apenas comienzan a superponerse entre sí. Al contrario, en el estado contraído, los filamentos de actina se traccionan hacia los filamentos de miosina, de modo que sus extremos se superponen entre sí en su máxima extensión. A este mecanismo le vamos a denominar mecanismo de deslizamiento de los filamentos.
En la contracción, un potencial de acción viaja a lo largo de la fibra muscular, haciendo que el retículo sarcoplásmico libere grandes cantidades de iones calcio que rodean a las miofibrillas. A su vez, los iones calcio activan las fuerzas de atracción entre los filamentos de miosina y de actina, y así comienza la contracción. Otro punto importante es que es necesaria la energía para que se realice este proceso contráctil, ¿verdad? Entonces, esta energía procede de los enlaces de alta energía de la molécula de adenosín-trifosfato, el ATP, que es la moneda energética para que se pueda llevar a cabo la contracción muscular. Esta molécula de ATP es degradada a difosfato de adenosina y es liberado el ADP. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los filamentos de miosina. Como sabemos, cada filamento de miosina va a estar formado por alrededor de 200 o más moléculas de miosina. Las colas de las moléculas de miosina se agrupan entre sí para formar el cuerpo del filamento. Parte del cuerpo de cada una de las moléculas de miosina se prolonga hacia la región lateral, junto a la cabeza, formando un brazo que separa la cabeza del cuerpo. Los brazos y las bisagras que protruyen se denominan puentes cruzados. Cada puente cruzado es flexible en dos puntos denominados bisagras. Una en el punto en que el brazo sale del cuerpo del filamento de miosina y la otra en el punto en el que la cabeza se une al brazo. La longitud de los filamentos de miosina es de aproximadamente 1,6 micrómetros. El filamento de miosina está enrollado de modo que cada par sucesivo de estos puentes cruzados está desplazado en sentido axial aproximadamente a 120 grados con respecto al par previo. Ahora, ¿qué es de los filamentos de actina? Bueno, hablando un poco acerca de los filamentos de actina, sabemos que el filamento de actina es una molécula de la proteína F-actina bicatenaria. Entonces, cada una de las hebras de la F-actina está formada por moléculas de G-actina. A su vez, cada una de estas moléculas de G-actina se le une una molécula de ADP, perdón. Entonces, se considera que estas moléculas de ADP son los puntos activos de los filamentos de actina. Y es en estos puntos activos donde interactúan las cabezas de los puentes cruzados de los filamentos de miosina para producirse la contracción muscular, como se puede observar en la imagen izquierda. El filamento de actina también contiene la proteína tropomiosina. Además, las troponinas se encuentran unidas de manera intermitente a lo largo de los lados de las moléculas de tropomiosina. La subunidad I tiene gran afinidad por la actina, la T por la tropomiosina y la C por el calcio. Hablando un poco de la interacción entre el filamento de actina y los puentes cruzados, es importante mencionar que tan pronto como el filamento de actina es activado por los iones calcio, las cabezas de los puentes cruzados de los filamentos de miosina son atraídos hacia los puentes activos del filamento de actina y de algún modo esto hace que se produzca la contracción, que en este caso se llama teoría de la cremallera. Ahora, como lo mencioné anteriormente, sabemos de que para que se produzca la contracción se requiere energía y que esta energía proviene del ATP. Entonces, el ATP es una fuente de energía para la contracción muscular. Entonces, sabemos que durante la contracción se designen grandes cantidades de ATP para formar ADP. Un punto importante que hay que resaltar es el efecto de Finn, el cual establece pues de que cuanto mayor sea la magnitud del trabajo que se va a realizar, mayor será la cantidad del ATP que se va a escindir. Este consta de dos fases o de dos pasos, dos puntos importantes que también es que antes de la contracción, las cabezas de los puentes cruzados se unen al ATP. Posteriormente, la actividad de la ATPasa de la cabeza de la miosina escinde el ATP y deja dos productos que son el ADP más el ion del fosfato inorgánico unidos a la cabeza. Posteriormente a este proceso, la unión del complejo de troponina-tropomiosina con iones calcio dejan al descubierto los puntos activos del filamento de actina. Y es aquí donde se unen las cabezas de miosina para poder producir la contracción, como se observa perfectamente en la imagen.
Como tercer paso, tenemos que el enlace del punto activo del filamento de actina y la cabeza del puente cruzado provoca un cambio conformacional de la cabeza, haciendo que la cabeza se desplace hacia el puente cruzado, lo que provoca el golpe activo para tirar el filamento de actina. La energía que activa el golpe activo es la energía que ya se ha almacenado por el cambio conformacional que se había producido previamente en la cabeza cuando se escindió la molécula de ATP. Una vez que se desplaza la cabeza del puente cruzado, se facilita la liberación de ADP y el ion fosfato que previamente estaban unidos a la cabeza. En el punto de liberación, el ADP se une a una nueva molécula de ATP, lo cual hace que la cabeza se separe de la actina. Después de que la cabeza se haya separado de la actina, se incide la nueva molécula de ATP para comenzar el ciclo siguiente, y esto va a dar lugar a un nuevo golpe activo. Ahora nos viene una pregunta a la mente. ¿De dónde o cuáles son estas fuentes de energía para la contracción muscular? Bueno, se sabe pues de que hay tres fuentes, de las cuales la principal es la fuente proveniente de la fosfocreatina. En segundo lugar está la fuente de energía proveniente de la glucólisis y en tercer lugar está el metabolismo oxidativo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la contracción muscular isométrica e isotónica. La contracción muscular es isométrica cuando el músculo no se acorta durante la contracción. Por el contrario, la contracción es isotónica cuando el músculo se acorta durante la contracción, pero la tensión del músculo va a permanecer constante durante esta contracción. Ahora voy a explicar cuáles son los dos tipos de fibras existentes. Están las fibras tipo 1, que son las fibras lentas pertenecientes al músculo rojo, en el cual la mioglobina da al músculo lento un aspecto rojizo y el nombre de músculo rojo. Por el contrario, están las fibras tipo 2, que son las fibras rápidas pertenecientes al músculo blanco, y un déficit de mioglobina roja en el músculo rápido le da nombre de músculo blanco. En la imagen se puede observar como fibra lenta al músculo sóleo y como fibra rápida a los músculos tibial anterior. Ahora, ¿qué pasa en el caso de una contracción muscular de diferente fuerza? Una palabra clave en este punto es la sumación de las fuerzas. Hay dos tipos de sumación de fuerzas que se explicarán a continuación, empezando por la que en el aumento del número de unidades motoras que se contraen de manera simultánea corresponde a la sumación de fibras múltiples, mientras que en el aumento de la frecuencia de la contracción se puede producir una tetanización, que esto es como consecuencia de una sumación de frecuencia. Ahora vamos a hablar acerca de la sumación de fibras múltiples. Aquí podemos resaltar un principio al que vamos a llamar principio de tamaño, que establece que cuando el sistema nervioso central envía una señal débil para contraer un músculo, las unidades motoras más pequeñas del músculo se pueden estimular, con preferencia a las unidades motoras de mayor tamaño. Conforme avanza el estímulo, se pueden estimular unidades motoras cada vez mayores. También se encuentra la sumación de frecuencia y tetanización. Cuando la frecuencia alcanza un nivel crítico, como en las contracciones sucesivas, finalmente se hacen tan rápidas que se fusionan entre sí. Y esto, a su vez, produce la contracción del músculo entero, que parece ser completamente suave y continuo. Este proceso se denomina tetanización. Ahora, ¿qué es el tono muscular? Bueno, se dice que el músculo nunca está completamente relajado. De hecho, aun cuando los músculos se encuentran en reposo, mantienen cierta cantidad de tensión a lo que se le denomina tono muscular. Ahora vamos a hablar acerca de la fatiga muscular. Esto se da por la pérdida de flujo sanguíneo a través de un músculo contraído en un plazo aproximadamente de 1 a 2 minutos. Y por último, los movimientos están producidos por la contracción simultánea de músculos agonistas y antagonistas de lados opuestos de las articulaciones, que se le denomina coactivación. Esto ha sido todo acerca de la contracción muscular. Muchas gracias.